Muy buen día. En esta actividad correspondiente a la IARA número 5 de la materia de RCU, tenemos como objetivo de entrevistar a 3 docentes egresados de nuestra licenciatura de enseñanza de las matemáticas. El día de hoy estoy con la maestra licenciada en enseñanza de las matemáticas, Karina Elizabeth Caballero Dorantes. Muy buenos días, maestra. ¿Cómo está? Muy bien, mucho gusto. Bien. ¿Podemos empezar ya la entrevista? Claro que sí. Bueno, como primera pregunta tenemos lo siguiente. ¿Nos podría dar un pequeño reseña de su currículo? Ok, bueno, yo ya llevo laborando 20 años, ya cumplí 20 años laborando en la Escuela Preparatoria 1. Desde mi ingreso, pues obviamente me dediqué al área de la docencia para impartir clases, asesorías, tanto matemáticas como física. Alrededor al año y medio que entré a laborar acá en la Escuela Preparatoria 1, me encomendaron el entrenamiento de la Olimpiada de Matemáticas. Entonces, a partir de allá, alrededor de 16 años, estuve entrenando a los olímpicos, más dicho, a los jóvenes que concursaron en las Olimpiadas al nivel estatal. Y esa ha sido mi trayectoria curricular, desarrollar obviamente actividades, programas de estudio, elaborar material didáctico. Estuve trabajando en BEL, en el bachillerato en línea, en desarrollo de programas en los cursos, tanto de cálculo como de geometría, trigonometría. Y pues lo mismo aquí en la Escuela Preparatoria 1, desarrollar materiales, con el cambio del nuevo modelo educativo, el MEFI también estuvimos desarrollando lo que son los materiales didácticos que se están utilizando desde el inicio hasta el momento de hoy. Sí. Es todo. Sí. Durante su vida universitaria, ¿cómo desarrolló su formación ética y sus valores institucionales? Bueno, en cuestión de mi formación ética, podría decirse que eso lo tengo desarrollado desde la familia, ¿no? Desde casa se ha implementado valores, se nos ha fomentado la ética, tanto personal como en lo profesional, como en lo estudiantil, ¿no? Siempre nos han enseñado que la ética es algo importante para el desarrollo de una persona. Y ha sido, creo que también una marca muy específica en mi forma de elaborar, ya que es algo de lo que le trato de fomentar a los alumnos, ¿no? Ante todo siempre debe haber una ética, una moral para poder desarrollarse, inclusive no solamente como un profesionista, sino como persona. Entonces es algo muy importante. Y los valores institucionales, pues siempre, ¿no? Lo que es responsabilidad, disciplina, todo lo que hace que una persona pues tenga esa formación integral, ¿no? Como siguiente pregunta, ¿considera que fue imprescindible el fomento de la ética y valores institucionales durante su vida universitaria para un buen desempeño de su profesión como licenciada en enseñanza de las matemáticas, y el por qué? Pues sí, es imprescindible la ética, como te acabo de decir, ¿no? O sea, eso es algo fundamental en una persona. La persona debe tener ética moral, ética profesionista, o sea, pues para poder desarrollarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo nunca soy de las que, o sea, si merece la pena valorar su calificación, lo voy a hacer de acuerdo a un estudio que ya se ha hecho del joven, desde el inicio de clase hasta el final. Entonces pero aquí no va a haber te voy a regalar puntos, no, o sea, aquí no hay un regalo de puntos, es un análisis entonces yo creo que aquí también la ética entra en juego, ¿no? Porque dices, te voy a regalar tus puntos y te voy a pasar con algo que no merece la pena. Entonces, o analizo tu proceso y veo que dentro de la formación que tuviste vale la pena que apruebes, ¿no? Y también en muchos aspectos, ¿no? O sea, es muy importante. A ver, dice, bueno, para mí es mejor que te digan, es un buen maestro porque enseña, porque tiene disciplina, porque tiene ética, a que digan un buen maestro porque eres un Marco, ya sabes. Entonces, porque a veces los jóvenes se dejan llevar por eso. Es un buen maestro, pero ¿a qué le llaman buen maestro?
porque te dicen es mal maestro. ¿A qué le llaman mal maestro? Entonces, aquel que te regaña, te disciplina, te hace que te hagas crecer como persona, pues para los jóvenes eso es un mal maestro, ¿no? Aquel que lo consiente, que le da los puntos, que le da, eso es un buen maestro, pero pues ahí el mismo profesor entonces no está demostrando una ética en su desarrollo como maestro, ¿no? Sí. Sí, esto es, para mí siempre ha sido muy importante y es algo que siempre les fomento a cada uno de ellos. O sea, yo creo que, bueno, tú lo sabes, ¿no? O sea, si no hay ética, Sí, ¿no? no O sea, hay. la parte moral no la tenemos, como que digas, pasó este alumno, sí, pero, bueno, no sé. Por ejemplo, ahorita con el modelo de la primaria, que dices que los pasan por pasar. Pasar por pasar. Entonces, ¿dónde queda la ética? Es decir, ese niño merecía pasar, ya sabes, o sea, no, o sea, tenemos de cambiar ciertos aspectos, o sea, no solamente es pasarlos por pasarlos, o sea, tenemos que hacer muchos análisis, muchas cosas, o sea, Sí. ¿sí? Sí. Como siguiente pregunta, ahora que ejerce como licenciada en enseñanza de las matemáticas, ¿cuáles han sido algunos dilemas éticos a los que se ha tenido que enfrentar, ya sea durante su carrera hasta su ahora como concepto laboral? Ok, en la carrera la verdad es que nunca tuvimos ningún problema de ese estilo, porque la verdad tuvimos unos maestros excelentes que que ante todo, antes de que nos enseñaran toda esa parte matemática o de la pedagogía, ¿verdad? Siempre nos enseñaron mucho de la parte de la ética. Eran maestros increíbles, excelentemente éticos. Inclusive al final de la carrera siempre nos fomentaban a tomar cursos de ética, de valores o cosas así, pues para que tú como persona al momento de enfrentarte puedas manejar ciertos aspectos. Nunca me faltó que durante, bueno, años, no creo que hacíamos al principio, o sea, te veían joven, te querían chamaquear, te querían comprar, o sea, porque no faltaba el que te quería comprar, el que te decía cuánto por esto, o sea, y tú cómo debes actuar con ética, ¿no? Entonces, o sea, tú saber cómo manejar esas cosas, que para nada hay de esas situaciones, no solamente en ese sentido, sino también en otros aspectos en que te topas con ciertas situaciones en las que los jóvenes pasan y te quieren poner a prueba tu moral, ¿no? Entonces, pues saber cómo manejarla, saberles que hay una línea muy delgada, pero hay una línea que diferencia entre lo que es tu profesor, tú como alumno, que puedas llevarte bien con ellos, pero debe haber una diferencia que radica en que tú eres su profesor y tú eres un alumno. Entonces eso también es parte de tu ética, de cómo vas a también llevar una relación maestro-alumno, pero sin que se salga de lo que debería de ser. Sí. Con respecto a esos dilemas que mencionó, ¿cómo ha logrado su solución? Bueno, en el caso de que te digo que si te querían comprar o algo es terminante. O sea, yo creo que desde el primer día siempre les digo que aquí todos se ganan sus puntos. Trabajando, ser disciplinados, entregando tareas. Aquí no hay regalo de puntos. O sea, no se regala ni media décima ni nada. O sea, te trabajas. Y eso creo que desde un principio, cuando les pones esas normativas, ellos ya saben. Entonces aquí, cuando ya llega el momento que maestra, me faltó una décima, un trabajo, no hay un trabajo extra porque ya estuvieron los lineamientos bien fundamentados desde el principio y no, entonces ellos ya lo saben. A lo mejor años atrás, que te digo que quizás llegaron con eso, pues simplemente tajantemente de que uno, estás equivocado, dos, tienes que cuidar muchísimo esas acciones que estás cometiendo porque no en la vida vas a ir siempre comprando algo para que tú puedas pasar desapercibido, ¿no? O sea, o para seguir avanzando, ¿no? La vida no es así. Y por último punto, estás cometiendo una falta moral. Entonces yo te puedo denunciar o te puedo acusar al secretarías, a la misma dirección de algo que tú estás cometiendo. Entonces en ese caso, ahí sí les he puesto ese alto, se los he dicho y nunca, bueno, en mi caso jamás lo volvieron a hacer. Y te vuelvo a repetir, siempre les puntualizo en esos detalles de que si regálame un punto o le compro el punto, no, eso no existe. Y en otras situaciones que te he dicho, se han sido un poco más personales, pues sí, desde antemano, parar el alto, decirles lo de la línea, de que sí me puedo llevar contigo, sí puedo conversar contigo,
pero hay una línea muy fina que tú tienes que visualizar y distinguir que yo soy tu maestra y tú eres un alumno. De ahí no puedes pasar para nada. Entonces, pero te vuelvo a repetir, tienes que saber manejarlo, ¿no? Porque a veces cuando somos demasiado flexibles con los jóvenes, pues esto están en una edad muy, muy tequiosa, muy sensible para ellos. Entonces ellos piensan que pues tú ya eres tu bestie, ya eres tu mejor amiga y ya quieren pasarse la raya y esas cosas no pueden. O sea, tienes que tú decirles no, porque también, te vuelvo a repetir, es tu ética la que está en juego, ¿no? Entonces, así es como solucionar algunos de esos dilemas de los que me he enfrentado. Sí. Con respecto a los impactos sociales, ambientales y económicos, ¿cómo afectan a su profesión como LEM? Bueno, impactos ambientales, pues, a lo mejor sociales, ¿no? Pero ambientales, pues no es que nos afecta así como licenciado en enseñanza de las matemáticas, ¿no? Bueno, sí, el sol, porque los que andamos en camión, nos afecta, ¿no? Pero así que digas, de ese tipo, no. Ahora, a ellos les fomentamos, inclusive no tienen que ser nosotros no tenemos que una materia de RCU, pero sí dentro de la matemática hacerles ver cómo está la estadística de la tala de árboles, o sea, hacerles ver cómo nos está perjudicando todo ese deterioro ambiental. En la parte social, pues obviamente hablamos de la ética, ¿no? De que los jóvenes ahorita están careciendo muchísimo de valores. O sea, hay jóvenes que se te pueden enfrentar, se te pueden poner así al tú por tú cuando dices, bueno, ¿y dónde está tu respeto hacia una persona que es adulta, que es mayor que tú, sobre todo que es tu maestro, ¿no? Entonces, trabajar con esa parte social con ellos. Puedo hablar también de la parte emocional, ¿verdad? Hemos tenido muchos problemas no son problemas, porque son situaciones que están dando últimamente, ¿no? Con la parte de emociones de los alumnos, cómo trabajar con ellos, cómo afecta en tu parte o como licenciado en enseñanza de matemáticas. Pues para empezar, yo les recomiendo siempre tomar cursos de psicología, tomar cursos que nos ayude a trabajar esa parte emocional con los alumnos, ¿no? Porque a veces nosotros salimos de la carrera, bueno, en mi caso, ¿no? Salimos de la carrera sabiendo de matemáticas, sabiendo de docencia, pero nunca enfrentamos con situaciones sociales, emocionales de los alumnos. Y en ese momento es cuando te empiezas a ser experto, ¿no? Porque empiezas a ver cómo los manejas, cómo los controlas, cómo todo, ya no los jóvenes eran como antes, de una generación del 2000, ahora una del 2020, ¿no? O sea, 2010, pues van cambiando. En lo económico, pues todos sabemos que pues desgraciadamente la paga del profesor no es así la excelente y sí tenemos una carga de trabajo impresionante, porque a veces cuando dicen es que no hacemos nada, pues, échense todo lo que hacemos durante clase, todo lo que tenemos que manejar como grupos, todo lo que tenemos que estar calificando, retroalimentando, no solamente entregarles un resultado, sino hacerles ver por qué están teniendo ese resultado. O sea, son trabajos de más que tenemos, entonces que lo económico pues, a veces no se retribuye de la misma o de la forma equitativa como quisiéramos, ¿no? Bueno, como su profesión, contribuye para alcanzar algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible. Los desarrollos sostenibles son 17 planes para convertir problemas que ya sean ambientales o sociales que enfrenta nuestro mundo. Por ejemplo, consta de 17 objetivos, desde el hambre cero, educación de calidad, cero pobreza. Bueno, pues aquí, por ejemplo, pues te digo, nuestra asignatura en sí pues no trabaja de forma tan directa con ese tipo de problemas, ¿no? Sin embargo, pues les hacemos ver que, por ejemplo, en estadística siempre procuramos buscar ejemplos que tengan mucho que ver con situaciones de la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, como dijimos, de cómo está impactando la tala de árboles, la hambruna, la economía, ¿no? Porque pues ahorita la inflación, la baja, el alza de precios, cómo va impactando. Entonces, es una tarea de estadística, pero estás viendo y le estás mostrando a ellos cómo va afectando todo eso. ¿En qué forma nosotros podríamos ayudar? Pues muy bien, obviamente, al mostrar ejemplos a ellos de la vida,
podemos conversar y podemos ellos estar dando las soluciones o por tanto ver cómo podríamos resolverlas. Por ejemplo, bueno, tratamos de trabajar con una parte de RSU que es el de medio ambiente, que es el de pues, sembrar un árbol, darle mantenimiento, que vaya creciendo. Obviamente esto para fomentar la reforestación, ¿no? También hablamos o tratamos de trabajar con ellos la parte del reciclaje, o hacemos que, por ejemplo, hay un trabajo al final que me tienen que presentar como qué es lo que hacen en casa para ayudar al medio ambiente, ¿no? Entonces reciclaje, uso de bolsas, todo. Entonces llevamos un estadístico de esto y pues así se va fomentando, ¿no? Entonces, porque así a grandes rasgos pues no tenemos como que hacemos algo para solucionar el problema, pero sí hacerles conciencia de esas situaciones problemáticas que existen y que ellos piensen de qué manera podrían ayudar sobre todo a ellos que van a ser el futuro, ¿no? Que su futuro es eso, que si no lo cuidan, pues nosotros ya estamos grandes, entonces ellos son los que se van a quedar con ese futuro, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, ya pasando a la última pregunta, con sus respuestas pues contextualizó ya las otras preguntas. Como última pregunta, ¿qué consejo o recomendaciones daría a nosotros como estudiantes que estamos en proceso de formación? ¿Qué recomendación nos brindaría usted? Bueno, obviamente nuestras generaciones están muy separadas, ¿no? O sea, su forma de llevar lo que es la licenciatura difiere muchísimo a cómo nosotros lo llevamos. Sin embargo, nosotros dentro de nuestro desarrollo ya como profesionistas, porque ya salimos de la carrera y al año siguiente ya teníamos trabajo, ¿no? Entonces, en ese proceso tú mismo tengo que tomar cursos, tengo que prepararme más, como la parte de la psicología que te dije, o sea, ¿cómo voy a poder manejar un grupo que tiene problemas de TDAH, TDA, que tiene problemas de ansiedad? Bueno, entonces es tú hacerte responsable de esa formación, ¿no? Entonces, buscar cursos, tomar cursos. A lo mejor, bueno, puede ser una maestría enfocada a algo más específico. Bueno, yo en mi caso, yo siempre estoy dedicada a tomar cursos, ¿no? Trato de tomar cursos, pero más que nada, tanto más que la parte matemática, más en esta parte emocional, ¿no? Porque pues esa parte en la que nosotros tenemos que trabajar con ellos, cómo hacer que la matemática no les cause el estrés que normalmente nos causaba, pero en ellos son peor, ¿no? Entonces siempre están en una formación continua, si pueden durante su carrera, no esperen a terminar para tratar de ver en dónde pueden hacer unas prácticas. Desde temprano empezar a ver dónde pueden ir a dar clases, aunque sea de suplencia, aunque sea de una práctica, una asesoría, porque a veces no es lo mismo de una asesoría que de enfrentarte con un grupo, ¿de acuerdo? Para que tú puedas medir qué tanto control tienes con ellos, qué tanto también tu parte emocional puedes manejarla, porque pues también tú tienes que tener, o sea, tú tienes como maestro, también tienes bajas y altas de emociones, entonces cómo manejarlas, cómo manejar a tu grupo, cómo ver todos esos detallitos que están perdidos en algunos alumnos. O sea, esas son mis recomendaciones que les daría, que si pueden, empiezan a practicar desde antes y no hasta que terminen. Entonces, para que ustedes también puedan medir eso, qué me hace falta, qué tengo que desarrollar más, en qué me tengo que preparar más. Sí, cierto, el conocimiento matemático lo vas a tener que tener y siempre lo tienes que estar teniendo, pero ahora enfrentarte a la parte pedagógica, docente, ya es otro asunto. Ya no tiene nada que ver mucho con la matemática, sino el cómo tú te vas a desarrollar, porque a veces podemos ser muy inteligentes, muy buenos, pero no sabemos transmitir. Entonces, es no solo transmitir en pizarrón, es transmitir en forma verbal, en forma emocional. O sea, son muchos aspectos que tenemos que cuidar y que en esa parte, pues si puedes y tienes chance, enfrentarte desde una vez. Entonces, te vuelvo a reiterar una invitación que cuando tú quieras, puedes venir a verme a un salón de clases y te doy un rato para que tú quieras programar una clase. La verdad, no importa, no tienes que hacer tus prácticas, lo que tú quieras. O sea, puedes venir, preguntas por mí. Claro, nos preparamos con tiempo para que yo te diga qué clase podrías dar.
para que podamos ver. Entonces yo te podría tratar inclusive hasta de orientar, ¿no? Es decirte, mira, pues aquí tienes que saber tal cosa, tratar de modular tal cosa o expresarte de tal manera, porque son muchos aspectos lo que hace que nosotros nos podamos desarrollar como profesores, independientemente si es matemáticas o no. Por mi parte, pues muchas gracias por habernos compartido como representante de mi equipo número 4 de la asignatura de RCU. Agradecerle por dedicarnos un poco de su tiempo para compartir sus respuestas en esta entrevista. Y de forma particular, agradecerle por llevar esta segunda entrevista conmigo. Me acuerdo cuando tuvimos nuestra primera entrevista para la materia de proyecto de carrera, y ahorita ya como entrada en la carrera. Prepa, ¿no? Estaba aquí en la prepa y le entrevisté a usted de la maestra Gaby. Y para empezar, qué gusto que te hayas seguido nuestra línea, ¿no? O sea, a veces dicen, hay demasiados maestros, sí, pero necesitamos maestros con vocación. Sí. No solo maestros que, porque a veces me gusta las matemáticas, sí, como te dije, te puede gustar, pero tienes que saber enseñar. Para que eso hagamos que al alumno se le quite ese temor, le mostremos la importancia que es razonar, pensar, aplicar, ¿no? Entonces, a personas así son las que necesitamos, que de verdad les guste, que no solo la parte de matemáticas, la parte de la docencia, porque es un grupo, se llama un conjuntito de cosas. Entonces, todos esos aspectos los tenemos que tener, y me da mucho gusto de que estés alineado y que algún día ya, pues no, a lo mejor no falta mucho, pero para que yo te diga colega, como ya le dije a una compañera que ya es colega, ¿no? Pero fue mi alumna desde propedéutico, desde un grado de propedéutico, y todos los años de la prepa le di clase. Entonces ahorita ya es mi colega. O sea, a mí me encanta ver cómo mis exalumnos se van desarrollando en todos los aspectos, sean antropólogos, sean médicos, o sea, ya verlos en una profesión y bien realizados, ¿no? Muchos estudiando en el extranjero, trabajando en el extranjero, ¿sí? Por ejemplo, te comentaba, ¿no?, al principio de que yo preparé a los olímpicos. Entonces me acuerdo que uno de ellos me comentó que trabajaron en el proyecto, por ejemplo, del diseño del Museo Maya. Entonces imagínate hasta dónde han llegado, ¿no? Entonces qué padre. Y sobre todo cuando te retribuyen, te dicen que, maestra, que gracias a usted, o sea, me gustó esta parte y me encaminé, ¿no? Entonces esa parte que te digan a ti como profesor es un wow y un plus, la verdad. Muchas gracias, maestra.